aérea de conducción, ¿no? Y habíamos hablado de la vía aérea superior, la vía aérea inferior, del parénquima pulmonar y los bronquios respiratorios y el saco alveolar. Y habíamos hablado, bueno, después de la segmentación broncopulmonar y las proyecciones radiográficas, cómo se ve cada uno de los segmentos o dónde se proyecta cada uno de los segmentos desde el punto de vista radiográfico y también desde el punto de vista clínico, si el segmento, el lóbulo superior del pulmón izquierdo, los segmentos apicales donde están, y bueno, son anteriores y posteriores, los segmentos mediales y son generalmente anteriores, el lóbulo inferior fundamentalmente posterior, es decir, y cuando miramos la radiografía se ve fundamentalmente casi todo el lóbulo superior izquierdo en la parte anterior, y cuando miramos un perfil vemos la proyección del lóbulo inferior izquierdo. Lo mismo que para el derecho, los apicales superior, lateral y anterior se ven desde determinadas proyecciones y desde el punto de vista clínico se proyectan semiológicamente en estos lugares. Eso es lo que, el fundamento, digamos, lo que tenemos que ver, y lo que también tiene que ver para estudiar las enfermedades del aparato respiratorio, ¿no? Y ustedes van a ver que en la respiración, tal cual hablamos la charla anterior, nosotros tenemos varios aspectos. Si comenzamos desde la respiración pura, tenemos que comenzar a hablar de la cadena de transporte electrónico, la utilización del oxígeno para producir energía. De ahí para atrás, y bueno, de ahí para atrás, digamos, la difusión desde el capilar arterial, la difusión del oxígeno por diferencia de presión al intersticio, digamos, al extracelular, al extravascular, al intersticial, al intracelular y después hacia la mitocondria, ¿no? Todos esos pasos que fue dando el oxígeno, tanto así que dentro de la célula la PO2 es alrededor de 20 milímetros de mercurio, si uno se pone a mirar, fíjense ustedes, 20, 22 milímetros de mercurio. La PO2 intracelular y la intersticial un poquito más. Fíjense que de ahí, del capilar arterial para atrás, ¿qué es lo que lleva? Y bueno, tenemos que estudiar, y eso tenemos que estudiar todo lo que tiene que ver con la hemodinamia, ¿no? Y la hemodinamia y lo que tiene que ver con la producción de hemoglobina y glóbulos rojos, es decir, la cantidad de hemoglobina y la saturación, el porcentaje de saturación de la hemoglobina dentro de la sangre. Por supuesto que eso tiene que llevarse a través de un movimiento que le imprime el aparato circulatorio. Y de ahí para atrás, ¿no? Eso sería, de ahí para atrás, tenemos que hablar de ventilación-perfusión o de perfusión pulmonar y ventilación. Y de ahí para atrás, bueno, la difusión y la ventilación, ¿no? Lo que pasa es que por ahí, desde el punto de vista del orden, nosotros cuando hablamos decimos que la ventilación es un mecanismo, ¿no?, a través del cual se mueve el aire desde el exterior hacia dentro del aparato respiratorio, ¿no? Es decir, desde la atmósfera hacia el aparato respiratorio. Ventilación. ¿Y cómo nosotros podemos tener una idea de la ventilación y del movimiento de aire? Midiendo los volúmenes respiratorios. Y esto es lo que ustedes conocen de fisiología, ¿no es cierto? El volumen corriente, que es lo que una persona mueve con una inspiración normal, desde una expiración normal hasta una inspiración normal. El volumen corriente. Uno de los parámetros fisiológicos. Después, si después de la inspiración normal nosotros seguimos con la inspiración, no, eso es el volumen, ¿no? Volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Que es, después de una inspiración normal, seguir inspirando. Si de esa inspiración, de ese volumen de reserva inspiratoria expiramos totalmente, haciendo un esfuerzo, se llama capacidad vital, ¿no? Que incluye al volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente y volumen de reserva expiratoria, ¿no? Todos esos parámetros que tenemos, que ahora vamos a ir estudiando, vamos a ir repasando, ¿no?, tiene que ver con la ventilación. Después tenemos la difusión, que es el mecanismo por el cual los gases atraviesan las membranas o las membranas alveolares. Bueno, ustedes tienen que conocer acá la superficie la superficie en la cual
están, digamos, tienen la superficie de intercambio gaseoso que tiene el pulmón, que va a estar más o menos 70, 80 metros cuadrados, es decir, es bastante amplio. En eso se distribuye el volumen sanguíneo que pasa por el pulmón, y a través de eso, por difusión a través de la membrana alveolo-capilar, pasa desde el alveolo, que tiene comunicación directa con la atmósfera, desde el alveolo hacia el glóbulo rojo. La perfusión, bueno, que es el mecanismo por el cual, bueno, la sangre retira el oxígeno del pulmón, ¿no? Y eso y acá tenemos que tener mucho, digamos, muy presente lo del aparato circulatorio, es decir, el corazón. Ventilación, perfusión, que sería la relación entre los dos, mecanismos de equilibrio entre la ventilación y el flujo, ¿no? Entre las diversas regiones del pulmón. Y cuando ustedes vieron fisiología, vieron que fundamentalmente había 3 regiones pulmonares, o 3, así se llama, que son los famosos campos de West, ¿no? Que es el campo superior, medio e inferior, o ABC, como ustedes quieran llamarle, ¿no? Dentro de los cuales cada uno tiene una diferente relación ventilación-perfusión, ¿no? Los campos superiores están más ventilados que perfundidos. El campo medio tendría una relación, es decir, más ventilado que perfundido, una relación BQ más alta, ¿no? Los campos medios, que tienen más o menos la misma ventilación y la perfusión, o sea que el BQ es aproximadamente 1, ¿no? Si tiene la misma ventilación que la misma perfusión, 2 unidades divididas por, digamos, una unidad dividida por otra que es más o menos igual, es aproximadamente 1. Y los campos inferiores tienen más perfusión que ventilación, o sea que menos que 1. Después tenemos el transporte gaseoso, bueno, mecanismo de transporte de oxígeno y dióxido de carbono, desde el pulmón sería con la sangre hacia los tejidos. Y acá tiene mucho que ver el contenido arterial de oxígeno, ¿no? El transporte de oxígeno es el contenido arterial de oxígeno por el volumen minuto cardíaco. Y el contenido arterial de oxígeno, a su vez, tiene que ver con la capacidad de oxígeno de hemoglobina, con el porcentaje de saturación de la hemoglobina, con la cantidad de hemoglobina y la 0.003 por PaO2, que eso es el contenido arterial de oxígeno, ¿no? El contenido arterial de oxígeno por el volumen minuto es la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. Eso es, desde el punto de vista fisiológico, así un repaso a vuelo de pájaro, para que ustedes vayan haciéndose una idea de lo que tienen que ir a repasar después, ¿no? Bueno, la mecánica respiratoria, el mecanismo íntimo, bueno, que mueve al pulmón y la pared torácica, con especial referencia a los músculos, ¿no? Fundamentalmente el músculo respiratorio por excelencia es el diafragma, ¿no? Y después todo el resto de las propiedades elásticas del pulmón y todos los tejidos que forman parte, digamos, de la cavidad torácica, ¿no? Que a su vez tiene que vencer la resistencia que tiene que vencer el aire para entrar, y la resistencia que tiene que vencer, que tiene que hacer la fuerza que tiene que hacer el músculo respiratorio para ejercer las presiones negativas. Y obviamente después el control de la ventilación, que tiene que ver con reguladores y centros, reguladores químicos que actúan en el sistema nervioso central, en el centro respiratorio. El laboratorio de una enfermedad infecciosa, bueno, esto es el comienzo, ¿no? Esta clase es un poquito larga, vamos a tratar de hacerla, en vez de larga y aburrida, vamos a tratar de hacerla corta y aburrida, así terminamos antes, ¿no? Bueno, les prometo que al finalizar esta charla ustedes van a quedar hecho un tigre, por lo menos, malo por lo menos, no sé si sabiendo. Estos son algunos estudios que vamos a discutir ahora, ¿no? Vamos a ver, dentro de ello vamos a nombrar el estudio, las indicaciones de estos estudios, que esto es lo que yo creo que ustedes deben fijarse. No el estudio porque sí, ni estudiar a una persona porque sí, sino que las indicaciones de la realización del estudio, o de
o de la solicitud del estudio es lo clave. ¿Por qué la indicación es lo clave? Porque uno tiene que, para todos los estudios complementarios vale esto, ¿no? Cuando vamos a pedir un estudio para tener una idea de la función pulmonar, ¿no? El síntoma tiene que tener que ver con algo que nos hizo sospechar una afectación pulmonar o respiratoria, ¿no? No vamos a pedir un estudio de función pulmonar para un síntoma que no tiene nada que ver con lo respiratorio. El problema es que los síntomas, si ustedes se ponen a pensar, el organismo tiene muy poca forma de manifestarse. ¿Y cuál sería el síntoma respiratorio por excelencia? Y el síntoma respiratorio por excelencia, me dirían ustedes, y si la función es intercambiar gases, el síntoma respiratorio sería la disnea. Sí, intercambiar gases, pero acuérdense ustedes que en todo esto que vimos acá hay un aspecto de la respiración, del intercambio de gases, que es la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, y eso tiene que ver con el corazón, es decir, si el corazón funciona mal, contenido arterial por volumen minuto, y el corazón no puede producir un buen volumen minuto, va a tener disnea como síntoma, es decir, no es que es solo el síntoma ¿Me están escuchando bien? No es que exclusivamente el síntoma nos hace la indicación de un estudio complementario, es el síntoma en un contexto clínico. Ahí sí es clave, porque la disnea, que a mí me hace sospechar con intolerancia al decúbito, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, tercer ruido cardíaco, taquicardia, es de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué le voy a pedir un estudio de función pulmonar si yo pienso que es algo cardiológico? Ahora, la otra disnea progresiva de hace varios tiempos, no tiene paroxismo, se agrega tos y tiene la persona antecedente de un índice tabáquico muy alto, y lo más probable es que sea respiratoria. Entonces, ¿qué le voy a estudiar? El aparato respiratorio. ¿Entienden cómo es? No es que es solo la disnea, sino que la disnea en un contexto clínico. Bueno, vamos a discutir entonces, dentro de los estudios complementarios, la espirometría forzada fundamentalmente, entre las cuales vamos a ver la curva flujo-volumen, volumen-tiempo, la espirometría basal y con broncodilatadores, el test de histamina o metacolina, el test esteroidal y el test de la atropina. Bueno, la histamina y metacolina fundamentalmente, el test de esteroidal, vamos a ver en qué circunstancias se utiliza junto con la espirometría. Bueno, vamos a tratar de ver los volúmenes pulmonares fundamentalmente. Cuando hablamos de volúmenes pulmonares y volúmenes totales, la pletismografía es el estudio que se solicita para estos casos, y cuál sería la indicación de pletismografía en pacientes con enfermedad pulmonar. Vamos a desarrollar algo de la gasometría arterial, algunos fundamentos, porque el resto de los fundamentos vamos a desarrollar bien cuando hablemos de insuficiencia respiratoria. Ya vamos a tener un concepto claro fundamentalmente. La oximetría de pulso, que todo el mundo le llama saturometría, en realidad es oximetría de pulso, ¿no? Lo que nosotros medimos es la oximetría, y expresado en un porcentaje de saturación de hemoglobina. Por eso le llaman saturometría, y le llaman al aparatito saturómetro, en realidad es un oxímetro. Bueno, inventan cosas, pero bueno, la idea es que tenemos que entendernos por lo menos. Si ustedes me dicen y saben lo que quieren decir, yo les pregunto, y bueno, entonces es una oximetría así. Pero si me dicen el nombre nomás y no saben más nada, no nos entendemos. Si no nos entendemos es porque ustedes no saben. No es muy complicado. Después vamos a ver, bueno, la capacidad de difusión, que se estudia con el porcentaje de difusión de monóxido de carbono, de la respiración única, en la actualidad es así. Y después vamos a ver algo de broncoscopía y lavado bronquialveolar. Algo de distensibilidad pulmonar, y sí podemos ver acá las presiones inspiratorias, que son que fundamentalmente para evaluar los músculos respiratorios. Bueno, no estaba descrito en todo eso, algo que es lo primero que se suele solicitar para el estudio de las enfermedades respiratorias, que es la radiografía de tórax. Esto van a ver bien y seguramente mejor de lo que yo les pueda explicar. En imágenes, ustedes tienen diagnóstico por imágenes
ahora, así que van a ver bien lo que tiene que ver con la radiografía de estudio, la radiografía de tórax, cuando se solicita una radiografía anteroposterior, un perfil, cuando se solicitan la descentrada de tórax, y cuáles son las indicaciones de solicitud fundamentalmente, y la descripción de una radiografía de tórax. Eso deben saber cómo se describe una radiografía, una teleradiografía de tórax anteroposterior, bien centrada, hay que describir si está bien centrada, si está completa, si se ven todos los arcos costales, describir una radiografía de tórax normal, cuántas costillas se tienen que ver, cómo se cuentan, cuál es la relación de esto que se llama la columna aérea con la gotiera vertebral, ¿no? Eso tenemos cuando está bien centrada, si está completa, si se ven bien los vértices, y después describir las partes blandas extratorácicas, la parte ósea, y el parénquima pulmonar con sus distintas densidades radiográficas. Eso tienen que conocer. Esto forma parte de una terminología técnica, médica, que tienen que conocer bien y saber describir. Bueno, ¿cómo podemos clasificar los estudios de función pulmonar? Bueno, las pruebas de función permiten evaluar el grado y tipo de disfunción del sistema, grado y tipo de disfunción del sistema respiratorio, ¿no? Y de manera esquemática, ¿no? Podemos clasificar de la siguiente manera. Pruebas que exploran la función ventilatoria, es decir, cómo se mueven los gases de afuera del pulmón hacia la atmósfera. La espirometría fundamentalmente, la espirometría, la flujimetría, ¿no? Y bueno, dentro de eso, algunas pruebas de provocación bronquial, ¿no? Las pruebas que miden el intercambio de gases, que acá podemos ver la oximetría de pulso, sería una de ellas, que en realidad conocemos el porcentaje de gas que hay, y ya vamos a tratar de interiorizarnos un poquito mejor. Podemos ver, bueno, la difusión del monóxido de carbono, podemos medir. ¿Y qué otra cosa le parece a ustedes para ver el intercambio de gases que podríamos medir? ¿Qué le parece a usted? A ver, uno que esté despierto que me conteste algo. La gasometría arterial. Gasometría arterial, exactamente, ¿no? Porque a partir de la gasometría arterial definimos insuficiencia respiratoria. Fíjense ustedes qué importante, ¿no? O sea, la gasometría arterial. Después, las pruebas que permiten evaluar el sistema respiratorio ante diversos estímulos o situaciones. Esto, bueno, acá fundamentalmente las PC o la prueba de metacolina y de histamina. La espirometría mide cómo llega el aire a los pulmones y cómo se realiza el intercambio gaseoso, las pruebas funcionales, digamos. Y vamos a comenzar con la espirometría. La espirometría que se utiliza en la clínica médica, en la clínica cotidiana y en la medicina interna, es la espirometría forzada. Les aviso porque todos creen que decir espirometría es lo mismo que decir espirometría forzada. Tenemos que conocer, digamos, por ahí, qué es la espirometría forzada, ¿no? Esta maniobra registra el máximo volumen de aire que una persona puede mover, ¿no? Desde una inspiración máxima hasta una expiración completa. Desde una inspiración máxima hasta una expiración completa. Fíjense ustedes que desde una inspiración máxima hasta una expiración completa forzada, esto es forzado, es lo que nosotros denominamos, desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo se llama eso? Capacidad vital forzada, ¿no? Capacidad vital forzada. Ahora vamos a seguir mirando. Bueno, la espirometría es un examen que más frecuentemente se realiza en el laboratorio, en medicina, es simple, se altera antes que sea percibida alguna normalidad por el paciente. Por eso que cada vez más ustedes van a ver que, que vieron por épocas los gobiernos, o los ministerios, las políticas de salud, dice, si usted tiene más de 40 años y fumó o ha fumado, aunque no tenga síntomas, debería hacerse una espirometría, justamente porque ya tempranamente, antes de tener la tos o el catarro o la falta de aire, ya se alteran algunos parámetros espirométricos. Entonces ya sabemos que la pequeña vía aérea está enferma y después se va a comenzar a enfermar el resto de los pulmones, ¿no? Entonces se altera antes que sea percibida alguna anormalidad por el paciente, se puede realizar fuera del laboratorio, en el consultorio de atención primaria,
Y bueno, y esto es fundamentalmente lo que nosotros conocemos como espirometría, lo que se realizaba antiguamente, no sé ahora si ustedes realizan esto, en fisiología, ¿no? Cuando nosotros le hacemos respirar, ¿no?, a una persona de forma normal, inspiración y expiración normal, lo que mueve en una inspiración y expiración normal es lo que se llama volumen corriente, que eso es más o menos 500 mililitros, ¿no? Se llama volumen corriente, ¿no? Después de una inspiración normal, le hacemos inspirar profundamente, ¿no? El volumen que entra hacia el pulmón es lo que se llama volumen de reserva inspiratoria, ¿no? Le hacemos inspirar totalmente y después le hacemos expirar después de la expiración normal, es lo que se llama volumen de reserva expiratoria, ¿no? Desde una inspiración máxima hasta la expiración máxima forzada es lo que se llama capacidad vital. Y si lo hacemos en forma forzada, se llama capacidad vital forzada. Por eso las siglas son CBF, ¿no? Resulta que después de haber expirado forzadamente, siempre queda un pequeño volumen de aire dentro del pulmón, porque no se colapsa totalmente, no se colapsan totalmente todos los alvéolos, sino que queda retenido por toda la estructura torácica ósea, ¿no? Y queda un volumen, después de la expiración forzada, queda un volumen que se llama volumen residual, ¿no? Resulta que desde una expiración normal hasta el volumen residual se llama capacidad residual funcional o capacidad de reserva funcional, ¿no?, que es otro volumen. Entonces, hay un volumen en la espirometría normal que no se mide, que es el volumen residual. Que este es un volumen que hay que tenerlo en cuenta en algunas circunstancias clínicas, que ya vamos a ir viendo cuáles son, si no ahora, en alguna otra circunstancia, pero seguramente el volumen residual va a aparecer como un integrante dinámico, aún siendo un integrante estático de las pruebas de función pulmonar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de la espirometría? Tenemos indicaciones diagnósticas, es decir, para diagnosticar algo, ¿no? Cuando hay signos y síntomas respiratorios, por ejemplo, sibilancia, por ejemplo, tos, por ejemplo, bueno, falta de aire, ¿no? Evaluar signos y síntomas respiratorios. Medir el impacto de una enfermedad en la función pulmonar. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades autoinmunes o tienen algún otro tipo de enfermedades neurológicas, cuánto afecta al pulmón, y identificar a pacientes con riesgo de padecer enfermedades respiratorias, es decir, en pacientes fumadores fundamentalmente, valorar riesgo quirúrgico, sobre todo en las cirugías torácicas o abdominales superiores, valorar el pronóstico en el trasplante pulmonar y valorar el estado de salud en personas que van a realizar alguna actividad física, ¿no? Eso era en el diagnóstico. En la evolución, ¿no?, una vez que hicimos el diagnóstico, en quienes indicamos para evaluar la respuesta a intervenciones terapéuticas, por ejemplo, en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o paciente con asma, le hacemos la espirometría para ver qué es lo que pasó con la intervención terapéutica. La terapia broncodilatadora, el test esteroidal es uno de ellos que habíamos visto, y establecer el curso de enfermedades, ¿no?, que afectan la función pulmonar. Bueno, EPOC, fibrosis pulmonar, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la fibrosis pulmonar forma parte de las enfermedades pulmonares restrictivas crónicas o de las EPIC. Bueno, en el seguimiento de personas que están expuestas a sustancias tóxicas, en el seguimiento, bueno, a las reacciones a diversas drogas, y también para evaluar incapacidades en los programas de rehabilitación, exámenes médicos para seguro y en las valoraciones legales postraumáticas, digamos, de afectación, digamos, secuelares serían fundamentalmente. Y después en algunos estudios epidemiológicos en comparación del estado de salud de distintas poblaciones, ¿no?, para evaluar fundamentalmente movimiento de aire y afectación fundamentalmente ventilatoria. Vimos para qué se utiliza, cuáles son las indicaciones y en qué circunstancias diagnósticas
y de evaluación y de seguimiento. Y ahora vamos a mirar cuáles son las contraindicaciones para realizar la espirometría. Contraindicaciones absolutas, bueno, que no esté cursando un neumotórax, una angina inestable, que no tenga desprendimiento de retina, o que tenga hemoptisis activa o reciente. Eso contraindica la realización del estudio, sobre todo el desprendimiento de retina. Acuérdense que hay que hacer un esfuerzo y podemos empeorar el grado de desprendimiento, es decir, la afectación visual después. Y en las contraindicaciones relativas, traqueotomía, prótesis bucales, hemiplejía facial, náuseas por la boquilla. Bueno, en los muy chiquititos, en los muy ancianos, ¿no? Los que no comprenden y no pueden realizar bien la maniobra, bueno, en eso tienen contraindicación relativa. Los que tienen inestabilidad cardiovascular y cirugía abdominal o torácica recientes por el esfuerzo que dijimos que hay que hacer, porque se llama espirometría forzada y no vas a hacer un esfuerzo, digamos, los parámetros que nos van a dar seguramente van a estar relacionados más a la disminución de la fuerza y a la no realización de esfuerzo que a la enfermedad que tenga. ¿Cómo se lee o cómo se interpreta un trazado espirométrico? Bueno, primero hay que mirar la relación B+1 sobre capacidad vital forzada, ¿no? B+1 es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada, para ver si hay obstrucción. Ustedes se acuerdan, por fisiología, que normalmente en el primer segundo una persona debe eliminar más del 70 u 80% de la capacidad vital forzada. Ustedes se acuerdan que la capacidad vital es desde una inspiración máxima hasta una expiración máxima forzada, ¿no? Y más o menos anda entre los. Vamos a suponer que una persona tenga 5 litros de capacidad vital forzada, que para su talla, peso y sexo le corresponda a 5 litros, ¿no? Entonces, en el primer segundo debe eliminar más del 70%, más del 80% de esos 5 litros, o sea que debe eliminar por lo menos 4 litros, ¿no? O sea que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo de esa persona normal debe ser 4 litros. Si nosotros sacamos la relación, nos da volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada, nos da 80% o más. Eso es normal. Primero miramos eso, la relación que hay en eso. Segundo, miramos la capacidad vital forzada, ¿no? Para ver si no hay obstrucción, digamos, si no hay disminución, fundamentalmente si no hay disminución, porque entonces sabemos que tiene menos capacidad, menos volumen. Y después, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo me habla, si la persona colaboró e hizo todo como tiene que hacer, me habla de que la vía aérea está disminuida de calibre o que hay menos retracción elástica en los pulmones. Y eso se llama obstrucción. Entonces, fundamentalmente, cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo está disminuido, menos del 80%, la relación B+1 sobre capacidad vital forzada también disminuye, menos del 70%, y esto constituye un patrón obstructivo. Es decir, miramos la relación, miramos la capacidad vital forzada y miramos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, los trazados espirométricos nos muestran de esta forma, con estas curvas, ¿no? La curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen, ¿no? Son dos curvas y así nos mira. Entonces la persona agarra la boquilla, le explicamos cómo tiene que ser, le mostramos la boquilla, le ponemos la pincita en la nariz para que no elimine por ahí, le explicamos que tiene que poner la boquilla dentro de la boca, no tiene que soplar, ¿no? Porque si no lo que estamos midiendo es otra cosa, y le ponemos la boquilla, le explicamos cómo tiene que hacer. Después de una inspiración máxima, que tome la boquilla, ponga la boca y expire totalmente lo más rápido, que elimine todo el aire que tiene en el pulmón lo más rápido que pueda, de una sola vez. Entonces,
comienza a eliminar y rápidamente él marca, digamos, una curva de volumen que elimina rápido, 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 y después comienza a eliminar menos, más lento, más lento, más lento, hasta que deja de moverse el aire dentro de la boquilla. Esto es la curva volumen-tiempo. En esta curva nosotros miramos rápidamente, dijimos que teníamos que mirar el flujo expiratorio forzado en el primer segundo, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y la capacidad vital forzada. Fíjense ustedes, la capacidad vital forzada es esto, y lo que eliminó en el primer segundo es todo esto, más o menos. Y entonces, ¿qué es lo que miramos de esto además cuando miramos la figurita, no los valores? Cuando miramos la figurita de esto, lo que a nosotros nos interesa es la pendiente de ascenso. Entonces miramos la figurita y tenemos una pendiente que es pronunciada, ¿no? Y después esto que es más lento al final. Entonces esto nos va a decir, cuando tiene una buena pendiente, que no hay obstrucción. Directamente uno mira eso y ya sabe que no hay obstrucción. Ahora, si nosotros miramos y esta curva en vez de ser así, es desde acá parte y se va así, y en el primer segundo elimina esto nomás, o sea que tiene mucho menor pendiente. Cuando miramos la figurita con esa pendiente decimos, esto está obstruido. Y después miramos los valores y sacamos la conclusión. Así debemos mirar. Entonces rápidamente tenemos una idea ya en la curva volumen-tiempo, ¿no? Después tenemos la curva flujo-volumen. La curva flujo-volumen comenzamos a eliminar rápidamente, ¿no? Rápido, y comienza a moverse, a haber flujo dentro de la boquilla, ¿no? Y el sensor va sensando hasta que llega, hay flujo, 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 hasta este volumen. A partir de ahí disminuye el flujo y va aumentando el volumen. Fíjese usted, disminuye, disminuye, disminuye. Y siempre tiene una línea que tiene una pendiente. Esto es la capacidad vital forzada. Esto es la capacidad vital forzada. ¿Está? Este punto donde comienza a disminuir, donde es el máximo flujo y comienza a disminuir el flujo, se llama flujo expiratorio medio máximo o también pico flujo, que eso es lo que después se mide con el flujímetro, ¿no? O pico flujo. Y nosotros en esta curva, la curva flujo-volumen, lo que nos interesa, ¿no? Es la pendiente, esta pendiente de acá, que esta debe estar, digamos que cuando nosotros medimos esto, el aparato solo ya sabe que para este flujo y esta capacidad vital forzada, la curva tiene que venir por acá y nos marcan con unas crucecitas o tiene un sistema de marca. Entonces, cuando esta pendiente no tiene ninguna concavidad o las concavidades son muy, muy escasas, ¿no? Se corresponden a este tipo de curva flujo-volumen. ¿Qué pasa cuando esta curva flujo-volumen no tiene esta pendiente y parte de acá y se va así? Entonces, el volumen expiratorio forzado es mucho menor, ya sabemos que está obstruido. Y en esta curva acá nosotros vamos a ver que va a llegar hasta acá y después va a haber una curva con una concavidad hacia arriba. Y lo que nosotros vemos es la magnitud de esa concavidad y lo lejos que queda de los puntos de referencia para decir que hay obstrucción. Yo siempre así. Ahora ya vimos las curvas y vamos a tener, ya vimos la forma de leer y tener una idea de la curva. Ya fíjense ustedes qué es lo que pasa con un trazado espirométrico. Miramos un trazado espirométrico normal y fíjense ustedes, el primer segundo elimina todo esto, que es más del 70% de la capacidad vital forzada. Fíjense ustedes qué pasa en un paciente asmático. Ya disminuyó, en el primer segundo no tiene el mismo volumen, ¿no? Es mucho menos. Cayó la pendiente, no sigue teniendo la misma pendiente pronunciada, de menor pendiente, ¿no? Y fíjense, en el mismo asmático, ¿qué es lo que pasó? Le hicimos esta espirometría y nos dio esta curvita con esta pendiente. Le hicimos el broncodilatador y tiene esta pendiente. ¿Qué pasó de acá a acá? Mejoró.
Eso es un primer detalle que tenemos que tener en cuenta. El paciente asmático tiene una pendiente así, se llama patrón obstructivo, que mejora con el broncodilatador. ¿Ya? Primer dato a ir teniendo presente para hacer diagnóstico de algunas entidades respiratorias, como por ejemplo la enfermedad obstructiva, ¿no? Entonces, miramos la curva flujo-volumen. El examen se realiza incluyendo al paciente que inspire y expire en forma completa y sostenida dentro del instrumento, ¿no? Que registra en forma simultánea cambio de flujo y de volumen, que es el mismo instrumento, y esto es lo que tenemos que mirar, ¿no? Habíamos visto pico flujo, flujo expiratorio medio máximo, capacidad vital forzada, y miramos la curva como va cayendo. Fíjense qué es lo que pasa en los pacientes que tienen obstrucción. Esto es un paciente que tiene obstrucción, porque tenemos un flujo, un pico flujo importante, ¿no? O sea que se acerca al normal. Fíjense qué pasa a alguien que tiene obstrucción y algo de restricción, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Y qué pasa en los pacientes que tienen mucha obstrucción y restricción? Hay compromiso de la vía aérea distal, compromiso de la vía aérea más distal, y esto nos da a nosotros el compromiso de la vía aérea proximal. Cuando tiene este tipo de curva, una curva plana, ¿no? Una curva de flujo-volumen plana, ¿no? Cuando hay compromiso o de tráquea o de laringe. Esto habitualmente cuando se comprime así la vía aérea, cuando hay tumores. Doctor, ¿esta última sería de una obstrucción fija? Obstrucción. Para un poquito. ¿Esta me está diciendo? Sí. No, esto es obstrucción de la vía aérea grande, obstrucción, digamos, de la vía aérea, de la vía aérea, digamos, inferior, pero de tráquea, es traqueal, fundamentalmente traqueal. Gracias. Bueno, entonces miramos una curva volumen-tiempo y una curva flujo-volumen. Fíjense ustedes acá que para esta capacidad vital forzada en el primer segundo, elimina esto. Prácticamente la pendiente de la curva no es una curva que tiene una pendiente así, sino que una curva que tiene mucho menos pendiente, ¿no? Ya miramos la figurita, como yo le decía hoy, y a esta curva le corresponde una curva flujo-volumen de este tipo, cuando que acá tendría que seguir esta línea, ¿no? Si miramos acá, esto, fíjense ahí, tenemos una línea parecida a esto. ¿De qué nos está hablando? ¿Es de los flujos medios máximos, el flujo 25-75, el 25-50, que me está hablando a mí de que acá la pequeña vía aérea está obstruida, ¿no? Ahora vamos a mirar. Eso es propio de el asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva, de las enfermedades con obstrucción crónica de la vía aérea. Y entonces vamos a ver algunos patrones espirométricos, ¿no? La espirometría se informa patrón obstructivo, patrón normal y probable patrón, digamos, patrón obstructivo, patrón normal y restricción a la vía aérea. Probable patrón restrictivo. Probable patrón restrictivo. Pero algunos informan como patrón restrictivo, ya el resto tiene que saber que sigue siendo probable la restricción, ¿no? Vamos a ver entonces. Los patrones espirométricos, tenemos el patrón obstructivo. ¿Qué particularidad tiene el patrón obstructivo? Tiene una capacidad vital forzada normal, ¿no? Capacidad vital forzada normal. Flujo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido. Lo que define al patrón obstructivo, es esta relación versus 1 sobre capacidad vital forzada. Esto también denominado índice de Tifenot, o Tifeneau, como quieran, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que define el patrón obstructivo? La relación versus 1 sobre CDF disminuida, por debajo del 70%. Por debajo del 70%.
Eso corresponde, cuando vemos todo el resto de los parámetros, a una capacidad vital forzada normal, un B1 disminuido, ¿sí? Y la relación está disminuida por debajo del 70%. Y las curvas se ven así. Fíjense ustedes que ahora vamos a ver las diferencias que hay entre una y otra. Fíjense esto. Sin duda, no entró el suficiente volumen de aire dentro del pulmón, ¿no? No está obstruido. Acá hay otra cosa, ¿no? Tiene otro nombre. Patrón restrictivo. Acá hay restricción a la entrada de aire. En el otro hay obstrucción a la salida, ¿no? Entonces, el otro tiene volúmenes normales y tiene una obstrucción a la salida del aire. Este tiene una restricción al llenado de aire. ¿Cómo van a ser los volúmenes entonces? Capacidad vital forzada disminuida, porque no permite que entre mucho aire. El B1 que está disminuido en relación a la capacidad vital forzada, pero esto, la relación B1 sobre capacidad vital forzada es normal, es decir, más del 70%. Y fíjense ustedes acá, ustedes miran la curvita y se dan cuenta de que hay restricción porque la capacidad vital forzada está disminuida, ¿no? Y fíjense ustedes, el B1 está disminuido, pero en relación a la disminución de la capacidad vital forzada. La relación es normal, ¿no? Entonces, el patrón obstructivo, la relación es lo que cambia, el patrón restrictivo, la capacidad vital forzada es lo que cambia. Fíjense ustedes acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos, además de disminución, ¿es igual esta curva a esta curva? No. Esta tiene un buen ascenso y esta distinto del ascenso, y acá además tiene la concavidad. Entonces este sería un patrón mixto. Bien, ¿no? Patrón mixto, tiene todo disminuido. ¿Estamos cerrando hasta acá? También se puede informar como patrón mixto, lo que pasa es que la restricción es que siempre, con la espirometría, la restricción es la que no podemos comprobar fehacientemente. Bueno, ¿cuáles son los peligros y las complicaciones cuando se hace fuerza? Bueno, que se desencadena un neumotórax, aumento de la presión intracraneal en los que tienen algún tumor, o aumento de la presión intracraneal, desencadenar cefalea, molestia, síncope, dolor torácico, tos paroxística. Podemos desencadenar broncoespasmo, digamos, los efectos adversos, y disminución de la saturación arterial, ¿no? de oxígeno, sobre todo en las personas que tienen oxigenoterapia permanente. Vamos a ver cuáles son las enfermedades respiratorias que tienen algunos patrones espirométricos, ¿no? Por ejemplo, los patrones restrictivos. ¿Cuáles son las enfermedades pulmonares que tienen patrón restrictivo? ¿No? Las enfermedades que comprometen al parénquima pulmonar, ¿no? A la pared alveolar sería, fundamentalmente, a la pared alveolar. Hay un grupo. Ahí tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos la enfermedad de granulomatosis como la sarcoidosis, la tuberculosis y la histiocytosis. La fibrosis asociada, bueno, a alguna enfermedad mesenquimática o enfermedad autoinmune, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, ¿no? La artritis reumatoidea puede dar patrón restrictivo, es decir, restricción pulmonar con fibrosis fundamentalmente. Y después tenemos algunas neumoconiosis como la silicosis, asbestosis, etc. Y algunos, bueno, la congestión pulmonar o el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto no permite que se distienda bien, o sea que va a tener restricción, ¿no? Patrón restrictivo. Otras enfermedades que dan patrón restrictivo, dijimos la enfermedad del parénquima. Ahora vemos las anormalidades del espacio pleural, ¿no? Cuando hay líquido dentro de la pleura, restringe. Cuando hay hemotoras, epidemas o neumotoras, también las anormalidades del espacio pleural pueden dar patrones restrictivos.
¿no? Después tenemos otras alteraciones, como por ejemplo la alteración en la expansión de la pared torácica, del tórax, ¿no? Fibrosis, pleuralsis, foscoliosis, espondilitis anquilosante, compromiso muscular severo, bueno, la secuela de polio, la miastenia, eso produce alteraciones restrictivas fundamentalmente, porque no puede inspirar bien, ¿no? Y después, alguna pérdida de pulmón funcionante, bueno, cuando se le saca un pulmón va a tener menos capacidad vital forzada, sin duda, ¿no? Las atelectasias también. Y qué entidades o enfermedades respiratorias o pulmonares producen alteración obstructiva, fundamentalmente la que ustedes conocen, ¿no? Asma bronquial, las bronquitis, todas las que tienen obstrucción crónica de la vía aérea, EPOC, ¿no? Fibrosis quística, enfisema, neoplasias bronquiales, cicatrices fibróticas de tuberculosis o sarcoidosis, ¿está? Pueden dar alteraciones obstructivas. Esta clasificación le traje para que ustedes conozcan, ¿no? Que hay varias clasificaciones de gravedad, ¿no? en la espirometría, ¿no? ¿Cuáles serían? Esto es la que frecuentemente se utiliza, esta. Todas tienen valores más o menos similares, pero distintos. Yo les sugiero que conozcan fundamentalmente esta, porque es la que más vamos a utilizar, ¿no? La clasificación del GOL. Y todas ellas, fíjense ustedes, esta es una clasificación más vieja que la etapa 0, al mismo GOL clasificaba así hasta hace unos 10 años atrás, 0, 1, 2, 3 y 4, en riesgo, leve, moderado y severo, ¿no? Y estos eran los valores. Fíjense ustedes que todas, esto sí nunca cambió, que todas tienen esta relación, que dice ahí, por debajo del 70%. O sea que, para que sea una enfermedad obstructiva, tiene que tener la relación de seguro sobre capacidad vital forzada por debajo del 70%. Hasta ahí estamos de acuerdo. Eso no se van a olvidar porque eso no es distinto, nunca fue distinto, siempre fue igual. Y no vengan acá ustedes con que lo otro, que el doctor dio 5, no sabemos con cuál. No importa con cuál ni... Pero lo que tienen que saber es que toda la relación B1 sobre capacidad vital forzada tiene que ser por debajo del 70% para que constituya el patrón obstructivo. Ahora, la gravedad de la obstrucción en ese patrón obstructivo me da el B1. Cuando el B1 es por arriba del 80% es leve, cuando está entre el 50 y el 80 es moderado, cuando está en menos del 50 y más de 30 es severo, cuando está menos de 30 es muy severo o grave. ¿Vieron qué simple que es? Y en las otras clasificaciones es exactamente igual. Todas tienen por debajo del 70% la relación B1 sobre capacidad vital forzada. Y el B1 es la que define la severidad. Algunos ponen 70 a 69, pero esta es la que nosotros, pero todos tienen el mismo fundamento, digamos. Esta es la que nos manejamos ahora, más de 80, 50 y 80, 30 y 50, menos de 30. ¿Está? Esto es es como una institución que maneja el equivalente al GINA, ¿no? La Estrategia Mundial para el Manejo del Asma, esto es para el manejo de la enfermedad obstructiva. Esta es la clasificación, ya habíamos visto, ¿no? Todos tienen que tener, dijimos, por debajo del 70, la relación B1 sobre capacidad vital forzada. Y lo que da la severidad es el valor del B1. Por arriba de 80, el 50 de 80, el 50 30, menos de 30, ¿no? O menos de 50 con signos y síntomas de insuficiencia respiratoria crónica. Eso sería estadios muy graves. Sacaron estadio en riesgo, ¿no? Y quedan estos 4 estadios. Entonces, dijimos que ¿qué tenemos que mirar de las curvas? ¿No? La curva flujo-volumen, la forma de la curva y los puntos de referencia. Es decir, la forma de la curva y los puntos de referencia, ¿no? Y la finalización, ¿dónde termina? Y esto acá siempre debe terminar en un punto, porque si acá hay movimiento, significa que la persona no hizo correctamente la maniobra, ¿no? Y la curva volumen-tiempo, que es lo que teníamos que mirar,
la pendiente, ¿no? La pendiente de la curva. Entonces, la forma de la curva y los puntos de referencia. Eso es lo que tenemos que mirar en la de flujo-volumen. La de volumen-tiempo, la pendiente de la curva. Para tener una idea clara de qué es lo que tiene. Fíjense ustedes, vamos a, así como para ir fijando algunos conceptos. Varón de 33 años, asmático y actualmente asintomático. Es asmático y está asintomático. Por definición, el asma tiene algunas particularidades que después se van a enterar bien, ¿no? Episodio de obstrucción bronquial, ¿no? Que se resuelve espontáneamente o con tratamiento. Es decir, que tiene episodio. Fíjense ustedes que nosotros miramos, tenemos la curva flujo-volumen, pasa cerca de los puntos de referencia, que es esta, ¿no? No está muy alejado, ¿no? En segundo lugar, tiene una forma no muy diferente y corresponde. En tercer lugar, fíjense que la curva volumen-tiempo tiene este ascenso. O sea, el ascenso es un ascenso pronunciado como nosotros tenemos que ver. Ahora miramos, después de ver las curvas, nos muestran siempre los valores obtenidos del trazado espirométrico. Nosotros miramos entonces la capacidad vital forzada, ¿no? Para un valor de referencia de 5,33, 5,45. Eso corresponde al 102% de lo que tenía antes. El verso 1 tenía que eliminar 420 y eliminó 400, el 95%, ya está más del 80%. Y la relación tenía que tener, fíjense ustedes, tenía que tener 79, tiene 73, pero está por arriba de 70, ¿no? La relación B1 sobre capacidad vital forzada. Entonces miramos esto y la espirometría de este paciente asmático es normal. Bueno, ¿cómo interpretan esto ustedes? ¿Alguno que opine? Que su enfermedad está controlada. Sé que está con un tratamiento adecuado. Sí, señor. Muy bien. Y ahora vamos a mirar y tratar de interpretar esta, ¿no? Varón de 67 años, exfumador y actualmente asintomático. Fíjense ustedes, fíjense la curva flujo-volumen. Fíjense ustedes. Pasa lejos de los puntos de referencia, pasa lejos de los puntos de referencia, la forma no es normal, ¿no? Y fíjense ustedes que a su vez tiene una concavidad que pasa muy lejos. Y termina lejos de donde corresponde. Tenía que terminar acá y termina acá, ¿no? Y la curva volumen-tiempo tiene un ascenso que es más lento. Entonces tenemos que ver ahora, después de ver la figurita, miramos los valores absolutos y los relativos de, digamos, de la medición, ¿no? Entonces tenemos que tiene una capacidad vital forzada de 2,48 observado para un valor de 3,70. Eso corresponde al 67%. El B1, lo que midió el paciente es 1,32 y lo que tenía que eliminar es 2,60. O sea que es el 50%. Y la relación B1 sobre capacidad vital forzada es 53%. O sea, esto me dice que hay obstrucción, ¿no? Y esto acá me dice que hay una leve restricción, si se quiere, ¿no? ¿Estamos? Miramos bien, miramos los valores, ¿sí? Y dice capacidad vital forzada, 67%. O sea que probable restricción leve. ¿Por qué decimos probable restricción leve? Ese ustedes me van a preguntar después. Y si no me preguntan, yo no le voy a contestar. Y si me preguntan, tampoco. Bueno, entonces, conclusión, patrón mixto, dijimos que tiene obstrucción y restricción, ¿no? Con moderada, patrón mixto con obstrucción moderada,
y probable restricción leve. Probable restricción. Siempre la restricción tenemos que decir probable. Tengo algo que me molesta en el bolsillo. Ahí está. Y ahora vemos otro. Así nos vamos haciendo ducho en mirar estas figuritas y con esto solo ya podemos ir interpretando algunos pacientes, ¿no? Varón de 46 años, fumador importante, con síntomas de disnea de esfuerzo y tos crónica. Disnea de esfuerzo y tos crónica. De nuevo miramos. Fíjense ustedes, la curva flujo-volumen, volumen-tiempo, ¿no? Flujo-volumen, ¿no? Pasa lejos, termina lejos, donde tiene que terminar de los puntos de referencia, y la de volumen-tiempo tiene un ascenso más o menos pronunciado. Entonces miramos, ¿no? Capacidad vital forzada, ¿no? Tiene el valor de referencia o el predicho es 4,80 y se observó 3,32, 69%. El BEPS-1, 1,76 medido por un predicho de 3,67, 48%. Y la relación BEPS-1 sobre capacidad vital forzada, 53%. Muy parecida a la anterior, parece, ¿no? Patrón mixto, porque tiene el patrón obstructivo, dijimos que lo da la relación BEPS-1 sobre capacidad vital forzada por debajo del 70. ¿Está? Y la restricción es la capacidad vital forzada, ¿no? Y acá tenemos los dos. ¿Está? Otro más, rapidito. Varón de, si no, no vamos a terminar. Varón de 69 años, antiguo fumador, consulta por disnea de esfuerzo desde hace unos meses. Pero fíjense ustedes, la de flujo-volumen, de vuelta, pasa lejos. Esto ya me dice a mí que hay restricción, ¿no? Fundamentalmente restricción y algo de obstrucción, pero por ahí el BEPS-1 dijimos que dependía a su vez de la capacidad vital forzada disminuida. Pero ustedes miran esta curva acá. ¿Qué me dice esta curvita acá? ¿Cómo está la pendiente de la curva? Bien pronunciada. O sea que parece que obstrucción no hay, por lo menos. Ahora vamos a mirar, ¿no? Fíjense ustedes. La relación BEPS-1 sobre capacidad vital forzada, ¿cuánto tiene? 76, o sea que no hay una obstrucción. Este es un patrón restrictivo puro. ¿Queda claro? Es decir, no es que se mira solo un valor, hay que relacionar todos ellos. Fíjense ustedes, si ustedes miran la pendiente de la curva, ya saben que no hay obstrucción. ¿Sí? Acuérdense de las pendientes de las otras curvas, eran mucho menos pronunciadas. Vamos a pasar rapidito este no vamos a discutir, este tampoco, porque si no, no terminamos la charla de hoy. Bueno. ¿Y qué le parece que tiene? Varón de 42 años, fumador, 40 cigarrillas, acuerdo de urgencia porque se ha acatarrado, se ahoga al subir las cuestas, tiene un pico flujo de 220, de referencia a 600, o sea que tiene cerca del 30%, tiene el aparato respiratorio, se escucha roncos, y en la oximetría de pulso 88%, o sea que está desaturando, lo primero que tenemos que saber, ¿no? Y tiene un pico flujo que está muy disminuido. ¿Qué significa esto? De vuelta, restricción, ¿no? Restricción, y en la curva volumen-tiempo, la pendiente no está muy marcada, y vamos a mirar la relación, ¿no? Fíjense ustedes. Capacidad vital forzada tiene este el valor predicho, el que se midió, 50%, ¿no? El BEPS-1, este es el predicho, este que se midió, 36%. Y la relación, 56%. O sea que fíjense ustedes la severidad de la obstrucción, ¿no? 36%. ¿Se acuerdan de la clasificación?
La severidad me daba el valor del B1. Por debajo de 50, por debajo de 30. ¿No? Y además, signo y síntoma de insuficiencia respiratoria. O sea, patrón mixto con obstrucción severa, ¿no? Y restricción moderada. Otro igual, pero vamos rapidito. Esto interesante, miren. Este no, ya me quería ir, pero no me voy a ir todavía. Fíjense, el mismo paciente, tras aplicarle tratamiento con nebulización en urgencia, 1 centímetro cúbico de ventolina, Troen, 3 centímetros de suero fisiológico, en nebulización y oxígeno. Fíjense lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Este era el primero, o sea, este que nosotros habíamos visto. Y este que pasó después. Ustedes miran, es como que la obstrucción cambió y cambió el volumen. Mejoraron los parámetros, fíjense. 1,18 versus 1, ¿sí? Y 1,87 de versus 1 ya en el post tratamiento, digamos, ¿no? Con obstrucción severa, con prueba broncodilatadora positiva. Entonces, además de ser fumador con un EPOC, tiene un asma. Siempre que ustedes quieran confirmar asma o EPOC, tienen que pedir una espirometría forzada pre y post broncodilatador. Porque cuando responde de esta manera más del 12% o más de 200 mililitros, ¿sí? En la capacidad vital forzada, fíjense ustedes, tenía 2,08 pre y 3 litros en el post beta 2. Es como que aumentó una barbaridad, más de 200 mililitros seguro, ¿no es cierto? Cuando aumenta más de 200 mililitros en la capacidad vital forzada, o más de 12%, ¿sí? Es diagnóstico de asma. Y si no aumenta esos parámetros, no se habla de que se dice espirometría, patrón obstructivo, sin respuesta a los broncodilatadores. Cuando tiene una espirometría con patrón obstructivo que responde al beta 2 o a los broncodilatadores, es porque aumentó más de 200 mililitros o más del 12%. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Yo les voy a pedir un favorcito. Lo más probable es que yo esté haciendo algo mal cuando ustedes no entienden algo. Así que, si ustedes no entienden alguna cosa es porque yo no estoy enseñando bien. Entonces me preguntan enseguida, doctor, esto, ¿por qué es así? Voy a tratar de explicarles siempre. ¿Sí? Traten de preguntar cuando es el momento. Una pregunta. Sí. El contacto con asbesto que me daba la fibrosis, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tiene que ser ese contacto para que me dé algo importante? Sintomatología. Y el asbesto tiene que ser una... En realidad, tiene que ser un contacto crónico y alrededor de... Después de los 10 años, cualquier afectación pulmonar por algún irritante de la vía aérea, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Y ese tiempo es después de los 10 años. ¿No? Sí, le pregunto porque mi techo es justo de ese material. Depende de la respuesta, ¿no? Depende de la respuesta orgánica también. Que si yo hay personas que tienen, vamos a hablar de algo que es más conocido y menos, y más frecuente, digamos. Hay personas que tienen una deficiencia leve de alfa-1 antitripsina, ¿no? Y eso probablemente tengan una EPOC a los 65, 70 años. Ahora, si fuman, van a tener a los 25. Y una persona que no tiene deficiencia leve al EPOC, y eso depende del individuo, del individual, que no tenga deficiencia de ninguna enzima
digamos, de las alfa 1, y fuma desde los 13 años y va a tener, y fuma con un índice tabáquico de, digamos, fuma 2 paquetes por día, y ese va a tener EPOC a los 55, 60 años. No es que es el irritante el que te produce el daño. Y depende del irritante de si va a tener los 3 meses, 6 meses, 8 meses, ¿no? Depende del irritante y de cómo reacciona la persona a ese irritante. Vamos a algo más actual, ¿no? El SARS-CoV, famoso B, ¿no? SARS-CoV-19. Este es el mismo virus. Entra por el mismo lugar, llega a los mismos lugares. ¿Qué es lo que le mata a la persona? ¿Le mata el virus? ¿Qué opinan ustedes? No es que le mata, Le mata las complicaciones que le causa. ¿Qué le llaman complicación? Que mata la respuesta inmune. La respuesta inmune, o sea que nosotros mismos nos autodestruimos. Es la respuesta inmunológica nuestra la que nos termina haciendo daño. ¿Queda claro? Yendo a la pregunta, digamos. Hay algunos que tienen un tipo de respuesta que van a hacer en 5 años, hacen afectación pulmonar severa y cáncer, ¿no? Y otros a los 10, otros a los 15. ¿Queda claro? Las pruebas de provocación bronquial. ¿Cuándo solicitamos una prueba de provocación bronquial? Por ejemplo, cuando tenemos que estudiar síntomas respiratorios y no se concluye el diagnóstico con la espirometría. El asma es la típica enfermedad, ¿no? No sé si decirle enfermedad o síndrome porque todavía no sabemos qué es. Por ejemplo, el asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de la pequeña vía aérea que se manifiesta clínicamente por episodios de obstrucción bronquial con broncoespasmo por hiperreactividad bronquial que se resuelven espontáneamente o con medicación. Es decir, episodios de obstrucción bronquial por hiperreactividad bronquial. Y tiene la hiperreactividad bronquial es uno de los componentes clave en el diagnóstico de asma. ¿Qué pasa con las personas 10, 12, 14 años, 5 años, 20 años, que durante la noche tosen? Tosen. Y 3 días a la semana tosen a la noche, les cuesta dormir, al otro día andan mal, se despiertan, a la media mañana están bien, y un día la madre o la misma persona decide irse al médico. El médico le interroga, tiene tos nocturna. 3 días a la semana, de hace un mes. Le vamos a hacer una espirometría porque puede ser un asma. Le revisa, no tiene sibilancia, no tiene nada, respira bien, buena saturación, y le hace una espirometría. ¿Cómo esperan ustedes encontrar esa espirometría? ¿Normal? Normal, profe. Normal. Y la persona que tenía tiene síntomas y tiene una espirometría normal. Aún así, puede ser un asma y puede ser un asma. Claro que puede ser un asma. Para diagnosticarle asma, el asma, cuando nosotros le decimos a una persona que tiene asma, ¿saben por qué es? Porque tiene asma. Bueno, pero ya le hacemos el diagnóstico. El asma no tiene cura, tiene tratamiento. Entonces, cuando le decimos que tiene asma, tenemos que estar seguros y tenemos que saber y conocer nosotros qué significa eso. Porque ese yo antes tenía asma y me curé. El asma no se cura. Yo antes, entonces, me dijo que tengo una bronquitis asmatiforme. No, ¿es asma o no es asma? O es una bronquitis aguda o es un asma. O bronquitis aguda de repetición. Cuando le decimos que tiene asma, el asma es muy subdiagnosticado, lo mismo que la EPOC, porque los médicos antiguos tenían miedo de decirle que tenía asma y tenían muy poco claro de qué se trataba el asma.
¿no? Hoy sabemos que es una inflamación crónica en la vía aérea. Tenemos esa idea y es claro. Entonces, y sabemos que no tiene cura y que tiene un tratamiento y que los asmáticos pueden andar asintomáticos mucho tiempo y morir de cualquier cosa menos de asma, ¿no? Pero tenemos, cuando nosotros nos aclaramos bien eso, le aclaramos a la persona y hacemos el diagnóstico y tiene que recibir tratamiento siempre. O estar alerta, pues asma en remisión, pero no significa que dejó de ser asmático, tiene que tener cuidado porque en algún momento van a aparecer las crisis de vuelta. Entonces, bueno, dije todo eso para explicarle que a veces la espirometría me da normal aún siendo un asmático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluar para hacer diagnóstico, para comprobar? Tenemos que probar que tiene hiperreactividad bronquial, que es uno de los componentes del asma, ¿no? Y para eso se hace una prueba de provocación, ¿no? Para demostrar la hiperreactividad, no para hacer diagnóstico de asma, para provocarla y para demostrar la hiperreactividad bronquial, y con eso nosotros vamos juntando puntos para el diagnóstico de asma. Consiste, bueno, en una respuesta anormal a la administración de un aerosol por metacolina o histamina, fundamentalmente, fármacos que producen broncoconstricción, ¿no? ¿Para qué pedimos? De provocación, indicación, evaluar la presencia y grado de hiperreactividad, evaluar la necesidad de tratamiento en los pacientes asmáticos y evaluar la evolución de la enfermedad, bueno, una vez que paciente asmático. Las contraindicaciones del test de provocación, que tenga obstrucción, sin duda ya sabemos, infecciones virales, bueno, cuando tuvo una infección viral tenemos que retrasar por 6 semanas porque después de la infección viral queda un estado de hiperreactividad, aún no siendo asmático, ¿no? La persona queda porque ya todavía no desaparecieron todos los fenómenos inflamatorios, entonces cualquier irritante va a producir una broncoconstricción y nosotros creemos que es asmático. Bueno, crisis asmática reciente, infarto agudo de miocardio, hipertensión en brazo y bueno, un accidente cerebrovascular reciente. Bueno, la prueba consiste en dar dosis creciente de unas diluciones de metacolina o histamina, ¿no? Hasta que se llega a una dosis que produzca la disminución del 20% del B1. ¿No? Personas normales con dosis mayores a 8 miligramos mililitros producen la obstrucción del 20%. Por eso se llama PC20 o PD20, ¿no? Con diluciones de 8 a 10 miligramos por mililitro produce la constricción. Eso es considerado normal. En las personas que tienen hiperreactividad bronquial, con diluciones mucho más bajas, ya producen la obstrucción y quedan con síntomas. Entonces tienen una PC20 de 4 o de 2 miligramos por mililitro y habla de hiperreactividad de la vía aérea. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Con PC20 por debajo de 8 habla de hiperreactividad de la vía aérea. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo nebulizaciones crecientes con, digamos, nebulizaciones seriadas con dosis creciente de metacolina. Obviamente esto no se hace en el consultorio externo, esto se hace en un laboratorio de enfermedades respiratorias. Tenemos que tener para manejo de la vía aérea, oxigenoterapia, y para realizar un tratamiento por si hace una obstrucción severa en algún momento. No se hace en el consultorio particular ni en el primer nivel, se hace en un laboratorio. ¿Queda claro? Bueno, ¿y para qué sirve? Para demostrar hiperreactividad bronquial. Las contraindicaciones, bueno, infecciones virales recientes, infarto agudo de miocardio, crisis asmática reciente, accidente cerebrovascular reciente. Otra de las pruebas que se realiza para evaluar la función respiratoria, y en este caso ya, fíjese usted que hasta ahora lo que estábamos evaluando, ¿qué era? La ventilación. Todo lo que tenía que ver con ventilación con movimiento de aire. ¿Sí? Por obstrucción o restricción. ¿Está? Ahora vamos a pasar a valorar de forma indirecta el intercambio de gases, fundamentalmente. ¿Sí? Que es a través de la gasometría arterial. Se saca sangre de una arteria, la arteria más accesible es la radial, en el canal radial, y acuérdense ustedes que la sangre de las arterias, todas tienen la misma PaO2 y todas
tienen la misma PCO2 y todas tienen el mismo pH. Porque de la aorta se va para... Mientras que la sangre venosa no todas tienen la misma PaO2, la CO2 ni la misma saturación, porque depende del metabolismo de la región donde está, donde es subsidiaria, digamos, esa vena. Así que para analizar función respiratoria e intercambio de gases y medio interno, la sangre debe ser arterial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Siempre análisis de gases arterial. Bueno, los valores que se consideran normales son la PO, bueno, ¿qué se analiza? PO2, PCO2, bicarbonato, pH, saturación y exceso de base. ¿No? La PO2 es de 80 a 100 milímetros de mercurio, la CO2 es 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato es 24 más o menos 2, es decir, 23 a 27, es la saturación de 97 a 99%, el pH de 735 a 745 y el exceso de base de 0 más o menos 2 mil equivalentes litros. Estos son los parámetros y valores que se consideran normales. ¿Sí? Se mide a través de mediciones no invasivas, digamos, ¿no? Y algunas veces lo que se hace es extraer sangre heparinizada y se coloca en un sistema de medición que es un sistema de medición indirecto. Lo hacen los bioquímicos. ¿Sí? ¿En qué interviene el aparato respiratorio como tal, digamos? ¿No? En la regulación del equilibrio ácido-base. ¿No? Ustedes se acuerdan bien de esta formulita, la formulita o la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? En el sistema buffer de bicarbonato ácido carbónico, el pH es igual a 6.1, que es el pK de este sistema base, o sea, la constante de disociación, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato, o sea, de la sal, sobre el ácido carbónico. Y el ácido carbónico está relacionado con el valor de la PCO2 por 0.03. Y si ustedes miran, que está directamente relacionado, si ustedes miran el valor de la concentración de hidrogeniones, el pH, o sea, el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, en este sistema, en el organismo humano, en el ser humano, depende de la concentración de bicarbonato, que es un componente metabólico de esta fórmula, sobre la concentración de CO2, que es el componente respiratorio de esta fórmula. Entonces, y de esta relación depende este valor. Este no es un valor absoluto. ¿Está? No es que el pH es un valor absoluto, depende de la relación de estos dos. Por eso es que cuando sube el bicarbonato, para que este no cambie mucho, ¿qué tiene que pasar? Tiene que subir la CO2. O cuando disminuye el bicarbonato, ¿sí? Disminuye en el organismo. ¿Por qué puede disminuir el bicarbonato? Que es el componente metabólico. ¿Porque se pierde bicarbonato o porque se ganan ácidos, se ganan protones? ¿No? Entonces, si se pierde bicarbonato o si se ganan ácidos, ¿qué va a pasar? Va a haber una acidosis. Dijimos que este es el componente metabólico, una acidosis metabólica. ¿No? ¿Y qué tiene que pasar para mantener este valor? Si este disminuyó, tiene que disminuir este, porque es de la relación de estos dos que depende esto. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos cerrando la ecuación? ¿No? Entonces, siempre que hay acidosis metabólica, porque se pierde bicarbonato, tiene que disminuir la CO2. ¿Y qué hace el organismo para disminuir la CO2? Hiperventilación. Y tiene que hiperventilar. El parámetro de ventilación alveolar es la CO2, no la frecuencia respiratoria, nada de eso que ver. En la primera charla yo le decía, la taquipnea es taquipnea. No se dice está hiperventilando, se dice está taquipneico. ¿Cuándo vos sabés si está hiperventilando? Cuando tiene la CO2 por debajo de 30.
¿tá? Porque el parámetro de ventilación alveolar es la PCO2, no la frecuencia respiratoria, ¿no? De hecho, y dicho sea de paso, en los que tienen acidosis metabólica, tienen la famosa hiperpnea con taquipnea. Entonces ahí sí se habla de hiperventilación porque tienen que eliminar más CO2. ¿Estamos acá? Bueno, cambios en la CO2, bueno, causan cambio en el pH por la ley de acción de masa, ustedes ya saben. Bueno, por supuesto que cuando el problema es respiratorio puro, ¿no? Si aumenta la PCO2, ¿qué tiene que pasar con el bicarbonato? Aumentar para mantener la reacción. ¿Y en qué situaciones aumenta la PCO2? Cuando hay hipoventilación alveolar. ¿Vieron qué simple que es? ¿Y en qué circunstancia hay hipoventilación alveolar? Y bueno, cuando hay problemas neuromusculares, cuando hay problemas neurológicos, cuando hay problemas en la caja torácica, cuando más, o cuando hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no pueden ventilar, no mueven una cantidad suficiente de aire. Después, cuando veamos EPOC, seguramente les voy a explicar la fisiopatología de por qué aumenta la CO2 en el EPOC, ¿no? Aumenta la PCO2 y produce lo que se llama acidosis respiratoria. Y en el caso de la EPOC, acidosis respiratoria crónica, entonces aumenta la PCO2 y tiene que aumentar el bicarbonato para mantener el valor del pH. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bueno, y cuando la persona hace que por aumento de la ventilación primariamente disminuya la PCO2 que tiene que pasar el bicarbonato, disminuir. Entonces se llama alcalosis respiratoria. ¿Estamos hasta acá? ¿Me están siguiendo? Bueno, la acidemia, dijimos que la acidemia estimula el centro respiratorio, lo metabólico. El aumento de volumen minuto respiratorio se acompaña de perdón. Bueno. Se acompaña, bueno, de mayor CO2 en el aire expirado y disminución de la PCO2, ¿sí? Se elimina más CO2, ¿no? A un mismo nivel de producción, aumenta la ventilación, disminuye la CO2, ¿no? Bueno, el valor de la PO2 en realidad no es absoluto, bueno, sí, es un valor absoluto, sí, pero a su vez depende de la concentración del gas alveolar, y el gas alveolar a su vez depende de la concentración del gas atmosférico, el que respiramos, ¿no? Pero para calcular el valor de PO2 que debe tener una persona, sería la PaO2 esperada, sería 109 menos 0,43 por la edad en años cuando está sentada. Entonces, 109, 0,43, por ejemplo, 50 años por 0,43, ¿cuánto es? Bueno, y ahí se le resta esto y me dice que PaO2 tiene que tener esta persona, 103, por ejemplo, ¿no? O si tiene 90 años y va a tener 45 y acá va a tener 69, 70 de PaO2, esperada para esa persona, ¿no? 21,5. ¿Cuánto? 21,5. Bueno, entonces acá, 50 por 0. claro, tiene que tener 70 más o menos de PO2, 80, no sé cuánto. La PO2 esperada para ese individuo. Bueno, esto es para tener una idea, cuando yo le dije que íbamos a hablar de qué dependía, por ejemplo, de qué dependía este valor de PaO2. ¿De qué depende? Esta es la presión arterial de oxígeno, ¿no? La presión arterial de oxígeno depende de la presión alveolar de oxígeno, ¿no? Y la presión alveolar de oxígeno, ¿a qué es igual? ¿No? Es igual a presión atmosférica menos la presión de saturación de vapor de agua por la fracción inspirada. La presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio. Ojo, a nivel del mar, acuérdense esto,
Porque cuando ustedes suben a 5.000 metros, la presión atmosférica no es 760. Es otra presión, mucho menor. Por eso que en la altura les falta el aire, toda esa historia. Bueno, presión atmosférica menos presión de saturación de vapor de agua, que es 47. 760 menos 47 por fracción inspirada. ¿Cuánto de oxígeno hay en la atmósfera? Hay 0,21, ¿no? O 21%. Entonces, 760, ¿no? Menos 47 por 0,21. 760 menos 47 es 713. Por 0,21, ¿sí? Esa es la presión de oxígeno, menos esto que corresponde. Esto corresponde a PCO2, ¿no? La presión, Ahí de era oxígeno, 750. la presión de oxígeno en el alveolo es 100 milímetros de mercurio. ¿Qué era? ¿Qué pregunta? ¿Quién preguntaba algo? No, hasta ahí el cálculo era de 750. Claro, es 150 menos el 50, ¿me da? 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión. Lo que pasa es que a veces no lo tomamos el 40 por el 0,8, que es el cociente respiratorio, tomamos como 40 nomás, y lo mismo me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 110. Porque para el cálculo del A menos A o el A sobre A, tomar 100 o 110 me da lo mismo. ¿Está? Pero de todas formas, no se preocupen. 100 Profe, milímetros. ¿puede repetir qué significa la R? ¿Qué R? Cociente respiratorio. Gracias. Bueno, entonces, fíjense ustedes, la PO2, la presión de oxígeno en el alveolo es 100 milímetros de mercurio, ¿no? Digamos que es 150 menos los 40 de la CO2. Pues la CO2 ocupa 2 espacios también, y eso se resta a la PO2, porque este es el aire que todavía no entró al alveolo, ¿no? Acá entró al alveolo. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la presión de oxígeno que debe tener la arteria? 100, 102 milímetros de mercurio. ¿Y por qué tiene menos de 100? Le compliqué la vida. El chante que tiene das arterias bronquiales y venas bronquiales. ¿Por qué? El chante que tiene entre las arterias bronquiales y venas bronquiales llega aquí izquierdo. Ramos de Chá, ¿quién es? Sí, soy yo, profe. Ah, Ramón de Chávez. El Mirá, chante que tiene. yo te alcanzo a entender porque he usado un medio brasileño. Pero otro profesor no te va a entender. Así que trata de hablar lo mejor que pueda el castellano. Sí, sí. Ok, profe. No por mí, es por otro. Yo te voy a aceptar algunas cosas. Me dijiste algo, primero ni te entendí, pues, Shanti, claro, el Shunt, sí. El chante que tiene de las arterias bronquiales y venas bronquiales. Es por eso, sí, tienes razón. Bien, 10 puntos. Bueno, seguimos entonces. Justamente que llega al 3% como máximo, que se llama admisión venosa en general, desde el punto de vista fisiológico, o shunt fisiológico también se llama, por eso es que disminuye. ¿Está? Seguimos entonces. Bueno, acá comenzamos con otros parámetros que también nos sirven a nosotros, ¿no? La diferencia A menos A. Esto, el A es el alveolar y esta A minúscula es el arterial. Dijimos que la presión alveolar era más o menos 110 milímetros de mercurio y la arterial anda en 85 a 100. Los valores normales de A menos A es de 5 a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay estados de insuficiencia respiratoria que cursan con A menos A normal y estados de insuficiencia respiratoria que cursan con A menos A aumentado. Bueno, ¿cuáles son las insuficiencias respiratorias que cursan con A menos A normal? Son la hipoventilación alveolar pura. ¿Sí? La hipoventilación alveolar pura, hay hipoxemia, hipercapnia y A menos A normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la CO2 ocupa el lugar del oxígeno y cae, sin duda, ¿no? Las causas que pueden alterar el A menos A son el shunt anatómico normal o la alteración BQ. ¿No? Entonces, la diferencia A menos A aumenta en las enfermedades pulmonares, en esta, ¿no? Los valores normales, bueno, los valores normales varían
en 100 cuando se le administra oxígeno puro. Después tenemos el otro gradiente, o el cociente, que es el arterio alveolar de oxígeno, ¿no? Que el valor es 0,8 aproximadamente, que se llama cociente o coeficiente arterio alveolar, disminuye con las enfermedades pulmonares. Bueno, en los jóvenes anda alrededor de 0,74 y en los adultos 0,78. Esto es, si ustedes se ponen a mirar, el A arterial es menor que el A alveolar, ¿no? Bueno, y esto vamos a hacer un algoritmo de lo que pasa en los pacientes que tienen hipoxemia, que tienen insuficiencia respiratoria. Entonces miramos, tiene una PCO2, fíjense ustedes, por arriba de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Una PaCO2 por arriba de 40, con A menos, con el gradiente arterio alveolar por arriba de 0,74 y el gradiente A alveolo arterial por debajo de 20, ¿no? Si tiene eso, si tiene esto por debajo de 20 y esto por arriba de 0,74, ¿no? Y la PCO2 más de 40 es hipoventilación pura. Con A menos A normal, hipoventilación pura. Con A sobre A normal, hipoventilación pura. Y la PCO2, sin duda, que hipoventilación pura. Si no tiene esto, ¿cuáles son las posibles causas de esa hipoxemia? ¿No? Puede ser Jun, puede ser difusión alterada o alteración BQ. ¿Qué pasa? Entonces, se puede eliminar la hipoxemia con oxígeno, le damos oxígeno al 100%. ¿Se elimina la hipoxemia con oxígeno al 100%? ¿Sí? Si se elimina, puede ser BQ o puede ser difusión. Si no se elimina, es Jun. El Jun nunca disminuye la hipoxemia cuando le damos oxígeno al 100%, porque el porcentaje que se desvía para otro lado es más del 20%, entonces es Jun. Y eso me ocasiona hipoxemia con A menos alterado y, obviamente, insuficiencia respiratoria. ¿Cuáles son las causas? Edema de pulmón, distrés respiratorio agudo del adulto, los pulmonares. Y los no pulmonares, la cardiopatía congénita con Jun derecha e izquierda. ¿Sí? Bueno, si nosotros le damos oxígeno al 100% y mejora la PaO2, ¿cuáles son las posibles causas? Difusión, alteración de la difusión o alteración BQ. ¿No? Ahí es la que tenemos que pedirle otra prueba, el test de difusión de monóxido de carbono, ¿no? Y ahí ya pasamos a otra etapa que vamos a ver después. Pero acuérdense ustedes, hipoxemia con A menos A normal, hipoxemia con A menos A normal, hipoventilación pura. Hipoxemia con A menos A alterado puede ser alteración BQ, difusión o Jun. Le damos oxígeno al 100%. ¿Mejora alteración BQ o difusión? No mejora Jun. ¿Estamos acá? Bueno. Cuando solicitamos me están rompiendo, entran a cada rato y salen. ¿Qué hora es? ¿Tenemos que terminar ya? Menos 10 son, doctor. Falta un ratito entonces. Eso que no paré en ningún momento, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones entonces de la solicitud de gases arteriales? Diagnóstico de hipoxemia, diagnóstico de insuficiencia respiratoria, control de oxigenoterapia y evaluación del estado ácido base. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta la gasometría arterial? Por ejemplo, ¿vieron que el concepto de insuficiencia respiratoria por fisiología tiene que saber? Una PO2 por debajo de 60 con una PCO2 por arriba de 50, ¿no? ¿Cuál es la definición de insuficiencia respiratoria? Vendría a ser una alteración respiratoria o no respiratoria con afectación en la función pulmonar que ocasiona que el pulmón tenga una alteración en el intercambio de gases y se define se define gasométricamente por una PaO2 por arriba de 60 o una PCO2
una PaO2 por debajo de 60 o una PCO2 por arriba de 50. Respirando aire a nivel del mar en ausencia de alcalosis metabólica o con una relación PaO2-FiO2 por debajo de 200. Todo eso es el concepto de insuficiencia respiratoria. En fisiología, en medicina interna, en todos lados. ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Por gasometría. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que yo acabo de decir? Bueno, espero que se acuerden. Díganme, ¿cuál de estos está en insuficiencia respiratoria? PO2 55 estaría en insuficiencia respiratoria. PCO2 36, pH 740. Bueno. PO2 54 estaría en insuficiencia respiratoria. PO2 50 estaría en insuficiencia respiratoria. O sea, todos estarían en insuficiencia respiratoria. ¿No? ¿Y este? ¿No? Bueno, hay algo que ustedes nunca tienen que olvidarse, que es la fracción inspirada de oxígeno. Porque si se olvidan de la fracción inspirada de oxígeno, hay otros parámetros que no. No es lo mismo respirar oxígeno al 21% cuando hay 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, que cuando nos vamos a 3.500 metros de altura, que la presión barométrica es 500 milímetros de mercurio. Si ustedes sacan las cuentas ahí, 500 milímetros de mercurio menos 47 me da 463. Por 0,21, la PaO2 en el alveolo es 85. Ah, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Entonces la menos A ya no va a ser más de 20. ¿Entienden cómo es, no? A las grandes alturas disminuye la presión barométrica, por lo tanto, disminuye la presión alveolar de oxígeno, por lo tanto, la presión arterial también. Entonces, respirando aire a nivel del mar. Y la otra es la relación PaO2-FiO2. La relación PaO2, por ejemplo, normalmente, ¿cuál es la PaO2 normal? Y vendría a ser esto, ¿no? PO2 94. Bueno, acá hay la PO2, una gasometría, una PO2 normal es de 94 milímetros de mercurio. PO2, y la fracción inspirada, ¿cuánto es? 0,21. Si ustedes dividen 94 dividido 0,21, ¿cuánto le da? Hay uno que tiene una calculadora ahí. $447. Entonces, la relación PaO2-FiO2 o la PAFI es más de 400. PAFI normal es más de 400. Ahora, fíjense ustedes, ¿cómo definimos insuficiencia respiratoria? Cuando tiene una PAFI menos de 200. Entonces, si le estamos dando oxígeno, por ejemplo, el 40%, y tiene una PO2 de 60, fíjense qué PAFI le da ahí. O sea, 60 sobre 0,4, 0,40. 150. Si tiene una PAFI menos de 200. Eso define insuficiencia respiratoria, aunque tenga una PO2 de 60. O sea que no es un valor absoluto para definir. ¿Están entendiendo? Porque entonces tenemos que conocer siempre qué fracción inspirada ¿cómo está respirando? ¿Está respirando con oxígeno? ¿A cuánto? Porque tiene 70 de PO2 y tiene 0,35 de FiO2, está en insuficiencia respiratoria, me da una PAFI de 200. No es el valor absoluto de PO2, sino que también tengo que tener idea. Por eso es que es un concepto bastante amplio, digamos, para hacer diagnóstico. Para hacer diagnóstico es respirando aire a nivel del mar. Y en ausencia de alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque la alcalosis metabólica hace que aumente la CO2. Y esa es una respuesta normal, no es un problema respiratorio, es un problema de otro lado. ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien, entonces vamos a seguir. La oximetría de pulso. ¿Están cansaditos?
Me falta no mucho, me va a quedar seguramente. Y si me quedan 3 o 4 pruebas más. La oximetría de pulso. Bueno, el oxímetro de pulso, en realidad, es una forma no invasiva que mide por colorimetría a través de un haz infrarrojo, ¿no? Que obviamente la absorbancia de la hemoglobina con oxígeno es más roja que la hemoglobina con menos oxígeno. Cuanto más oxígeno tiene, más roja. Entonces, cuanto más oxígeno tiene, más roja significa que está más saturada, y miden porcentaje de saturación. Y me da una idea muy aproximada, muy aproximada, de el valor de la PaO2. Cuando nosotros tenemos la gasometría arterial, fíjese siempre, a ver, bueno, acá nos tiene, siempre me dan la saturación arterial, ¿no? La saturación. Esto significa que si tenemos 15 gramos de hemoglobina y está el 94% saturado, o sea que con oxígeno yo tengo 13.9 de hemoglobina que tiene oxígeno, y nada más que 1 gramo de hemoglobina no tiene oxígeno. Entonces ya, y de acá podemos sacar una serie de otros parámetros. Por ejemplo, si tiene solo 1.9 de hemoglobina que no tiene oxígeno, que está desaturada, no va a tener cianosis nunca, porque tiene 13 puntos, tiene nada más que eso. Para que tenga cianosis tiene que tener más de 5 gramos de hemoglobina desaturada, ¿no? O reducida. Fíjense ustedes, entonces tener 13 gramos de oxígeno si tiene el 94% de saturación. ¿Y cuándo tiene más de 94% de saturación? O más de 90, mejor dicho, más de 90, cuando la PaO2 llega alrededor de 60 milímetros de mercurio. En la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, yo no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando la PaO2 llega a 90 milímetros de mercurio, la saturación de hemoglobina es más o menos 90%. Cuando llega a 60 PO2, la saturación es 90%. Por eso, y a partir de ahí, 70, 80, 90 de PO2, la saturación va aumentando a 92, 93, 94. Después del 94%, cuando la saturación arterial de oxígeno está por arriba del 94%, puede tener una PO2 de 90 milímetros de mercurio o una PO2 de 300 milímetros de mercurio. Porque lo que nosotros medimos en realidad es el oxígeno disuelto, no el oxígeno que va en la hemoglobina, ¿no? Medimos el oxígeno que va disuelto, que está relacionado con el que va unido a la hemoglobina. Y cuando nosotros queremos calcular la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, el cálculo es 1.37 por saturación, es decir, hemoglobina por 1.37 por saturación. Fíjense ustedes, entonces tiene 15 gramos de hemoglobina por 1.37 por saturación, ¿está? Más 0.03 por PaO2. Ese es el contenido arterial de oxígeno. Entonces, si no dice que tiene 93% de saturación, nosotros decimos que tiene una PaO2 por arriba de 60 milímetros de mercurio. Si tiene 90% de saturación o menos, la PaO2 es por debajo de 60. Clínicamente está en insuficiencia respiratoria. Desde ya que la oximetría de pulso tenemos que tener presente de que el pulso capilar tiene que estar presente, tiene que tener un buen pulso. Con presiones arteriales por debajo de 70 milímetros de mercurio, es muy difícil que el oxímetro de pulso sense bien, porque tiene que sensar la onda del pulso, y a través de eso es que que emite el infrarrojo y que capta después la mayor o menor absorbancia. Entonces, lo que nos altera la oximetría de pulso
sería el déficit de pulso, sería la hipotensión arterial, fundamentalmente la hipotensión arterial, bueno, y todo lo que venga acarreado con la hipotensión arterial, estado de shock, ¿no? Hay vasoconstricción, cuando hace mucho frío hay vasoconstricción, por eso que ustedes van a ver que a veces antes de colocarle el oxímetro, lo que hacen es calentarle el dedo y después le colocan, si no nos puede dar una medición falsa de la saturación de oxígeno. Y la saturación normal, el objetivo de saturación en todas las enfermedades respiratorias es lograr una saturación por arriba del 93%. ¿Tá? Por debajo del 93% en las enfermedades, en las enfermedades pulmonar obstructiva crónica con hipercapnia crónica. En ese el objetivo es lograr una saturación de oxígeno de 90 a 92%. No llevarle más oxígeno porque es peligroso y hasta puede ser tóxico y mortal tener una saturación por arriba del 92% o 93% paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que viene a internarse, usted le pone una máscara con oxígeno, le podemos matar. Bueno, me quedan 3 o 4 cositas que tal vez cuando demos otro tema, cuando demos insuficiencia respiratoria podemos tocar, ¿está? Y cuando veamos EPOC, vamos a tocar broncoscopía y pletismografía. Si quedó alguna duda, en 5 minutitos puedo intentar responder y si no voy a estudiar para la próxima responder. Doctor, cuando usted hablaba de espirometría, dijo que había patrones obstructivos con probable patrón restrictivo. ¿Cómo se puede probar ese probable patrón restrictivo? El patrón es restrictivo. Lo que uno dice, probable restricción, que no es lo mismo. Sí. El patrón, ¿Cómo uno puede probar ese probable? Claro, cuando vos decís que en la espirometría tenés un patrón restrictivo, es un patrón restrictivo espirométrico. No podés decir que tiene restricción pulmonar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de obstrucción, quedó claro lo que es la obstrucción, ¿no? Eso sí, no quedó nada en el aire. Pero vamos a la restricción pulmonar. ¿Qué pasa en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ustedes miran, tienen los pulmones llenos de aire. El diafragma está bien plano y encima está obstruido y no puede eliminar más aire y hay atrapamiento aéreo dentro del pulmón. Entonces vos le haces una espirometría, le haces respirar hondo y ya tiene todos los pulmones llenos de aire. Va a poder respirar una inspiración y una expiración forzada con una capacidad vital normal, no, porque no puede llenar más. ¿Está? Y encima, si tiene obstrucción, va a aparecer lo de la obstrucción, y si no tiene, va a quedar normal. Entonces voy a decir, tiene un patrón restrictivo. ¿Por qué? Porque tiene poco volumen, tiene poca capacidad vital. Tiene muy poca capacidad vital. Entonces el patrón es restrictivo. Ahora, ¿cómo confirmar restricción? Con la pletismografía que vos medís volumen y capacidades pulmonares totales. Es decir, para confirmar restricción en un patrón restrictivo, vos tenés que hacer una pletismografía que medís volúmenes y capacidades pulmonar total. Si vos tenés que la persona tiene 3 litros de capacidad vital forzada y tenía que tener 6, pero le medí una capacidad pulmonar total de 8 litros, que tiene en realidad, tiene una obstrucción severa por atrapamiento aéreo, que el atrapamiento es el que te da la restricción. ¿Quedó claro? Porque las enfermedades restrictivas reales tienen capacidad vital pequeña y tienen poco volumen residual. El que hace atrapamiento aéreo queda con mucho volumen residual. Entonces la obstrucción lo que hace es que atrape el aire y que más aire que eso no va a poder entrar. ¿Quedó claro? Por eso es patrón restrictivo, probable restricción, no es restricción segura. ¿Está? Cierto, gracias. Profe, Bueno, sí. profe, ¿cuánto tiempo yo tengo
que esperar para hacer la espirometría después del uso del broncodilatador? 15 minutos. Bien, bien. ¿Algo más? Bueno, les dejo, espero que no hayan esperado de balde 2 horas la siesta, que les haya servido para algo. Estoy a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, Doctor, gracias. hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor. Chao, profe.